buenos días, profe Yuri. Soy Sebastián Petras del curso 9.2 y vengo a hacer el plan de mejora sobre las teorías de evolución. Voy a empezar hablando sobre la teoría de Anaximandro, la cual nos cuenta que sobre el origen del mundo y las transformaciones de las especies son procesos biológicos naturales, además de que estos influyen en su comportamiento y en otras cosas que harán a futuro, ya que tienen que adaptarse a lo que está sucediendo. La teoría de Aristóteles, él nos dice que en la cadena, en la cima, se encuentran las especies que están más evolucionadas. Esta especie sería el ser humano. Y que entre más un organismo sea más simple y menos evoluciones y cambios haya tenido, el mismo menos escalones arriba está. El cristianismo nos plantea sobre que las especies no cambian, sino que siempre se han mantenido igual desde que un ser divino las creó. Mientras que la teoría de George Lecker nos plantea cómo las especies sufren un proceso de degeneración, cada vez cambiando más y haciéndose más, por decirlo así, de una manera peor que como eran antes, que antes tenían más cosas y eran mejores organismos. James Hutton nos hace una teoría llamada el uniformismo, que plantea que el mundo en un principio se empezó a formar por el viento, el aire y el agua, así como factores climáticos que le empezaron a dar forma al mismo. Y en la teoría de Nicolás Steno, él nos dice, estudió, analizó los fósiles y llegó a una conclusión que está muy relacionada con el cristianismo, y es que esos fósiles que encontró él ahí fueron llevados y enterrados bajo tierra a causa del gran diluvio. George Cuvier creó una teoría llamada transformismo, en la cual se decía que las especies y todo lo que pasaba, las especies y todo lo que se pasaba a las mismas, ya sean las extinciones y cosas malas que se murieran, eran culpa de catástrofes grandes y que cuando una especie se extinguía llegaba una nueva a reemplazarla. La teoría de Lois Agassiz, eh, que el número de extinciones fósiles era entre 50 y 80 y que las mismas cuando se morían aparecía una especie que cumplía su mismo rol específico y que eran independientes de la anterior. En la teoría de Charles Lyell nos retomó la teoría de Hutton y también explicó sobre cómo las especies y procesos habían sido cambiadas gracias a procesos naturales y cómo el ambiente, el clima y otros factores influyen para que las mismas cambien y evolucionen. En la teoría de Ramus Darwin es que las especies cambian ya sea para adaptarse o para sobrevivir y que la especie que mejor se adapte a su ecosistema sea la que más tiempo de vida tenga. La teoría de Lamarck nos plantea sobre el desuso y uso de órganos. Por ejemplo, en unos estudios que él hizo, él vio que las jirafas bebés nacían con el cuello más corto y que conforme iban avanzando, como tenían que alcanzar las hojas más altas de los árboles, ya que eran mejores, las mismas tenían que empezar a estirar su cuello y empezar a estirar su cuello ya que era el órgano que ya más usaban. Esta teoría fue años después negada, ya que por medio de experimentos se comprobó que esta teoría no era verdadera. Y la teoría de Charles Darwin es muy parecida a la que había planteado su abuelo años antes. En la misma teoría se nos explica sobre cómo las especies cambian por un proceso llamado selección natural y cómo la especie más fuerte no es la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a su ecosistema. Estudios la ayuda Alfred Wallace, ya que mientras que Charles Darwin había mantenido su teoría oculta, eh, Wallace quería demostrar al mundo y demostrar cómo su teoría era cierta y los dos al final se aliaron y terminaron publicando una teoría que quedó con el nombre de Darwin. En este punto voy a comparar las teorías de Darwin y Lamarck. En la teoría de Lamarck se nos habla sobre el uso y desuso de órganos y cómo ciertos órganos que ya no les sirven a un animal o que un animal no usa tanto se van a debilitar y en un momento van a dejar de existir en ese animal. Mientras que por otro lado los órganos que más se usen se van a fortalecer y se van a seguir transmitiendo entre generaciones. En esta podemos tomar como ejemplo la apéndice, ya que es un organismo que en el cuerpo la verdad no cumple una función
muy importante y que se puede vivir sin ella, pero que a su vez no se ha ido del cuerpo ya que es algo natural que el mismo tiene. También que, por ejemplo, si una persona que entrena sus músculos, hace ejercicio, va al gimnasio y eso, según esta teoría, debería ser más fuerte que otras personas. Pero eso también varía, depende de la genética y cómo este ser humano haya sido creado, tenga su código genético. En la teoría de Charles Darwin se nos habla sobre cómo los animales cambian por medio de su ecosistema. Por ejemplo, si un animal vive en un sitio que es un color muy oscuro y al mismo tiene un pelaje muy claro, tiene que adaptarse para sobrevivir y su pelaje en varios millones de años puede cambiar y se puede pasar a las siguientes generaciones. Un ejemplo de esto sería como en las diferentes islas hay animales que tienen unos colores muy relacionados con donde viven. Y también cómo para cazar y alimentarse necesitan modificarse algunos genéticamente y pasarle eso a la siguiente generación para así cada vez ser una mejor especie y adaptarse más a las situaciones de supervivencia. La frase no sobre la especie más fuerte, sino la que mejor se adapte. Charles Darwin nos quería dar a entender que entre mejor sea una especie, mejores evoluciones tenga y mejor se aclimatice y se transforme a su entorno, la misma va a prosperar más años. Un ejemplo de esto serían las serpientes que se encuentran en el desierto del Sahara, ya que las mismas, por su color, pueden esconderse y camuflarse en la arena para cazar a los animales y sus presas son mucho más fácil. También se puede ver evidenciado a los camaleones que cambian, por decirlo así, de color dependiendo del ecosistema en el que viven y les permite, como dije anteriormente, también cazar sus presas de una mejor manera y que les quede más sencillo para ellos. Otros animales que harían esto serían, por ejemplo, una especie de ratones que encuentran en un desierto de Estados Unidos que, como hubo unas erupciones de lava, allí pedazos de la tierra quedaron negros y algunos cambiaban de pelaje color negro para que los depredadores no encontraran tan fácil. Otra adaptación de estas también sería como la de los cocodrilos, que se pueden desplazar por troncos flotantes y así cazar mucho más fácil. Y también los animales que tienen colores muy parecidos a los de las hojas, como por ejemplo las martis religiosas o el insecto palo, que se pueden camuflar muy fácil en sus ambientes para que no sean cazados. Otro ejemplo de esto sería los animales nocturnos, ya que tienen una tendencia y colores más oscuros para no ser vistos en la noche. Y también como por ejemplo los murciélagos que viven en cuevas y tienen su sentido del oído más desarrollado, ya que la mayor parte del tiempo no ven. También serían los topos que tienen un olfato mejor y mucho más desarrollado, ya que viven bajo tierra la mayoría del tiempo y necesitan ubicarse de una u otra manera, ya sea con su olfato o con su oído. Muchas gracias, profe Yuri. Soy Sebastián Peraza del curso 92.